Hola, muy buenos días, Erika, muy buenos días, Jonathan. Buenos Pues días. efectivamente es sumamente grave. Yo creo que es otro signo equiparable al hackeo de Guacamaya a Sedena. Sí, claro. Ahí hablamos de una institución militar y aquí estamos hablando nada más y nada menos de la figura presidencial, que seguramente no solamente tiene comunicaciones, digamos, institucionales con su gabinete, sino otro tipo de instrucciones, ¿no? Entonces me parece que esta es una vulneración muy importante a la seguridad nacional en México y revela pues estas deficiencias institucionales que tiene nuestro Estado mexicano frente probablemente al crimen organizado o cualquier otro poder fáctico. Es muy grave sin duda. Ahora, esto nos lleva al tema que habíamos programado platicar contigo esta mañana. Estados Unidos está muy interesado en el tema del reforzamiento de la seguridad en México. Incluso han reclamado en una y otra ocasión la falta de actuación por parte del gobierno de México para con los grupos criminales. Y es en Estados Unidos donde primero se da a conocer esta información del presunto hackeo al teléfono de la presidenta que hoy confirma ella por la mañana. Ha habido declaraciones durante la semana pasada por parte de quien podría ser el siguiente embajador de Estados Unidos en México, en el sentido de que pues podría haber actuación de las fuerzas del orden de Estados Unidos en México, porque ya están declarados como grupos de terrorismo los cárteles de la droga que operan en nuestro país. La presidenta dice que no, pero yo te lo pregunto en términos muy claros, Armando. ¿Cómo se está dando esta relación México y Estados Unidos en materia de seguridad? ¿Qué tan viable es que Estados Unidos actúe con sus fuerzas del orden en territorio mexicano? Y tercero, ¿qué tanto el tema de la seguridad se está convirtiendo en una moneda de cambio, en un tema de presión de Estados Unidos hacia nuestro país para que terminemos tomando decisiones y haciendo lo que ellos están pidiendo? Sí, bueno, yo creo que empezaría un poco con la tercera pregunta, porque me parece que es la más general y engloba un poco a las otras dos, o las engloba bastante. Y hay que decir, Erika, que la política de seguridad en México pues no ocurre en el vacío, responde a un contexto político tanto a nivel local, nacional y en este caso sobre todo a nivel regional, multinacional. Y hay que ser muy claros, hoy la política de seguridad pública de México responde completamente a los intereses de Estados Unidos. Yo no sé si puede ser de otra forma, me inclino a pensar que no del todo, pero sin lugar a duda, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo, digamos, malabares, no solamente para contener las presiones de Donald Trump, que ese es el objetivo principal en este momento, pero también está haciendo malabares con su política de seguridad para no reventar al crimen organizado y que se incendie más el país, también para no reventar a Morena y que termine de perder el poco coto de poder que tiene dentro de su partido. Pero en términos generales, por supuesto que la política de seguridad responde a los intereses de Donald Trump. Hay indicadores muy, muy claros. No solamente está el final de la política de abrazos, no balazos, a través del combate frontal al crimen organizado y un debilitamiento operativo que no habíamos visto en décadas, que se traduce en muy poco tiempo en miles de detenciones y decomisos de armas y drogas, pero también está el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional y la ofrenda, que yo también coincido con ese análisis, pues el tributo que le hizo la presidenta de 29 criminales de altísimo impacto, que a pesar de eso, pues no han desactivado a Donald Trump, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la política de seguridad responde a los intereses de Estados Unidos. Y con respecto a las otras preguntas, me parece que las declaraciones del próximo embajador, porque me parece terminará siendo ratificado Ronald Johnson, pues forman parte de una política global de presión por parte de Estados Unidos. No solamente es Trump, no solamente es un embajador, también ha sido Marco Rubio, también ha sido Waltz, ¿no?, el asesor de seguridad nacional, que de hecho presentó una iniciativa en el Congreso norteamericano para autorizar el uso de la fuerza militar contra los cárteles mexicanos en territorio nacional. Y en ese sentido forma parte de esta retórica de extorsión, si me permites decirlo así, por parte del gobierno americano frente a Canadá y sobre todo frente a México. Y en ese sentido sí existe una posibilidad, digamos,
legal de que eso ocurra. Me parece que en términos prácticos es muy costoso esa intervención, tanto en términos financieros y materiales, y es poco probable que ocurra, pero sí es probable. Entonces, ese es el panorama global, y hoy la presidenta Sheinbaum, con todo, me parece que ha ido sorteando las presiones, pero va a llegar el momento en el que aún en una de estas bolas con las que está malabareando se le va a terminar cayendo, y me atrevo a pensar que el primer factor que le va a explotar a la presidenta va a ser la estabilidad de Morena, porque también es real, es muy probable que Donald Trump siga con las políticas de extorsión y la presidenta tenga que entregar a un perfil político de alto rango relacionado con el crimen organizado. Uy, ahora me llevas a las siguientes preguntas. Primero, si se da una intervención por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿sería la primera vez o hay algún antecedente o ha sido incluso una práctica frecuente que se dé entre México y Estados Unidos? Y en segundo lugar, esta entrega de grupos criminales o de líderes de grupos criminales de México hacia Estados Unidos, ¿va a ser una constante? Es decir, ¿van a ser moneda de pago, pues, esos líderes criminales para tratar de tranquilizar a Estados Unidos? Sí, sobre la primera pregunta, digamos que las intervenciones militares de Estados Unidos no necesariamente han sido violentas y han sido frecuentes en nuestro país. Está ampliamente documentado como, por ejemplo, agencias como el FBI o la DEA constantemente colaboran, incluso con el Estado mexicano, para realizar operaciones militares, pero hemos visto recientemente cómo el Estado, cómo Estados Unidos pues se ha brincado al Estado mexicano. El ejemplo más claro de una operación de Estados Unidos en territorio nacional con colaboración con el crimen organizado pues fue la entrega del Mayo Zambada. Eso es lo más reciente y más notorio, pero no ha sido la única. La presencia de los agentes norteamericanos en territorio nacional han sido frecuentes. Eso es un hecho. Ahora bien, no han sido violentas, que no hay una relación directa entre militar y violencia, pero en el caso mexicano no han sido del tipo de despliegue de Fuerzas Armadas, del uso, por ejemplo, de equipo militar, de vehículos militares. Eso no lo hemos visto y sí puede ser probable, y sería, insisto, sí, muy costoso para Estados Unidos, pero todavía probable, y sería muy desastroso para México en términos sociales, porque eso sí puede llevar a la fragmentación de los grupos criminales y explotar todavía más la violencia. Hoy el Estado mexicano lo que tiene que evitar a toda costa es otro territorio como el de Sinaloa, porque sin lugar a dudas no tenemos la capacidad material en términos de Fuerzas Armadas para enfrentar dos conflictos de esa naturaleza. De hecho, pues hoy vemos que incluso territorios como Tabasco, que están en llamas, están olvidados por las Fuerzas Armadas, porque simplemente no hay capacidad para contener los conflictos de esa naturaleza. Pero en términos muy concretos, sí han sido históricamente realizadas operaciones militares en territorio mexicano, pero no de tipo violento, digámoslo así. Y por otra parte, pues yo creo que la presidenta Sheinbaum está en el peor escenario. Hoy lo que hubiera convenido es que Donald Trump aplicara los aranceles y entonces la presidenta respondiera con una estrategia que contuviera, digamos, los efectos negativos, pero que ya no permitiera la extorsión. Donald Trump, hay que decirlo muy claro, es un extorsionador profesional, identifica a la víctima, identifica el negocio, claro, la amenaza, al siguiente mes va y le cobra, la vuelve a amenazar, pero sube la tarifa. Hoy ya entregamos o pusimos a 29 a miles de guardias nacionales en la frontera norte. Se entregaron 29 criminales de todo tipo y con un alto impacto simbólico para Estados Unidos. ¿Qué es lo que sigue el próximo mes? Esta política extorsiva ya le agarró la medida a la presidenta Sheinbaum, que seguramente está, digamos, en ese escenario en el que ella no quería estar. Me parece que el mitin del domingo, su último mitin en el Zócalo, yo creo que ya tenía un discurso muy preparado para hacer frente a los aranceles, ya estaba decidida a tener una postura de no dejarse
seguir extorsionando, y Donald Trump neutralizó esa estrategia y canceló los aranceles un mes más. Está marcando Estados Unidos el tono del discurso, ¿no? El tono de la relación lo va marcando Estados Unidos. Claro, aquí decíamos, por ejemplo, que López Obrador en las mañaneras, con una declaración, marcaba la agenda nacional. El problema es que con una declaración Donald Trump marca la agenda mundial. No solamente eso, claro, sino que define las políticas de seguridad de países, define políticas económicas de regiones completas. Entonces, por supuesto que está marcando no solamente la agenda, sino la política, ¿no? Armando, está apareciendo en este momento la presidenta Claudia Sheinbaum a mencionar que va a enviar un paquete de iniciativas al Congreso de la Unión para atender desapariciones. Esto no estaba contemplado en el plan de la presidenta Sheinbaum de paquetes de reformas, pero con los grandes pendientes, y me parece que también aparece debido al gran escándalo con el caso Teuchitlán. Ella menciona, solo por mencionarte algunos, fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con más recursos y equipo, ahora sí la voltean a ver, reforma para consolidar el certificado único de la población, fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, o sea, cosas que ya estaban ahí, pero que ahora, por la crisis, voltearon a verlas. Sí, y va en línea con lo que les comentaba al principio de que la política pues se va adaptando a las presiones y al contexto. Habría que ver el paquete de reformas. De entrada, a mí me gustaría destacar que la reforma del Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación y la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública que presentó hace unas semanas tiene aspectos muy positivos que tienen que ver con, digamos, el fortalecimiento institucional de actores que habían sido abandonados en el sexenio pasado, particularmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y por lo que escucho de estas nuevas iniciativas, pues cuando menos se voltea a ver a instituciones que prácticamente habían estado no solamente en el abandono material, sino también en una posición política. Recordemos el escándalo que hubo en torno a la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde la titular pues abandonaba, señalando presiones para desaparecer a los desaparecidos. Entonces, que haya una iniciativa que busque fortalecer a estas instituciones me parece positivo, y la presidenta va a ocupar, y esta es una lectura política muy personal, va a ocupar cualquier circunstancia en materia de seguridad para fortalecerse a ella dentro del partido, para fortalecer su posición frente a Estados Unidos y tener fichas y fichas y fichas para cambiar con Estados Unidos y tratar de que le reviente algunas de las bombas que tiene aquí en el territorio nacional. Pero en principio, habría que revisar estas iniciativas, las acaba de enviar, pero me parece positivo que pueda reconstruir o al menos evitar el desmantelamiento de las instituciones que le dejó López Obrador. Lo que preocupa es eso, a final de cuentas, Armando, el tenor en que se va a tejer esta relación México y Estados Unidos, y cómo el tema pues de la seguridad va a ser un botón de presión constante hacia nuestro país para salirse con la suya. Finalmente nos quedamos con eso. Tenemos mucho que seguir platicando, Armando, y que ojalá lo podamos hacer muy pronto, porque también tiene que ver con la dinámica que Estados Unidos está tejiendo con el resto del mundo, el tenor en que está poniendo al resto del mundo. Te agradezco como siempre. No, al contrario, Erika, muchas gracias a ti, excelente inicio de semana. Igualmente. Cuídate, para ti, Armando Vargas, coordinador de seguridad de México Evalúa.